Entonces, pues escribir todo esto es también ver lo que pasaba en mi familia, ¿no? Imaginen ustedes que van ustedes caminando por la calle y de repente oyen el ulular de las sirenas y se dan cuenta que está llegando la Luftwaffe a bombardear una ciudad, a lo mejor Guernica, ¿no? Y claro, pues cada uno de nosotros buscaría dónde meterse, dónde protegerse. Ya cuando acabó el bombardeo, me decía mi tío, viene la segunda parte. Le digo, ¿cuál es la segunda parte? Saber cómo están los tuyos. Y entonces sales corriendo como loco, no hay trenes, no hay camiones, no hay nada. Corres como loco hasta donde está tu casa y de repente te puedes encontrar que tu casa ya no está, que tu casa se desplomó con el bombardeo. A lo mejor si encuentras tu casa de pie, pero no están tus familiares. Dice, ¿y dónde están tus familiares? Es una agonía horrible que uno no se puede imaginar. Entonces, bueno, pues cuento también cómo Hitler llega al poder. Cuento después uno de mis tíos, mi tío Luis, que era un gigante para mí. Yo a mi tío Luis creo que es al que le debo el hecho de ser escritor. Él siempre decía que lo más importante en la vida, aparte del conocimiento, era el ejercicio. Y me dice, era andaluz, y yo siempre me burlaba de él porque le decía, tío, es que ustedes los andaluces no saben hablar. ¿Pero por qué? Dice, porque dicen singular, fósforo, plural, fósforo. Y yo, no, hombre, eso no es serio, tío, así no se habla, ¿no? Pero bueno, tenía mucho sentido del humor y dice, su segunda convicción muy importante era la natación. Dice, tú, antes que nada, tienes que tener cerebro, conocimientos, claro está, y piernas. Si no tienes piernas, estás muerto. Las enfermedades entran por las piernas. El día que tú te dejes de mover, es absolutamente de todo. Bueno, estas eran sus catilinarias cotidianas, y yo creo que nunca se imaginó que cuando él estaba en Alicante con el otro tío, que ese sí lo agarraron, él no lo sabía porque había una muchedumbre en el puerto, y muchas personas, cuando se dieron cuenta de que los habían traicionado y que el barco que los iba a recoger no era un barco de la República, sino era un barco de los nacionales, entonces de los franquistas, bueno, pues entonces mucha gente se tiraba al agua, mucha gente con alguna pistola que se habían quedado, se daba un tiro de repente, o mataba a su esposa y luego se mataban ellos, en fin. Mi tío se dejó caer en el agua del Mediterráneo, que es fría, y como él tenía unas piernas de acero, pues pudo salir hasta la dársena, luego dar la vuelta, y bueno, llegó a salvarse porque nadó y nadó y nadó y nadó hasta que pudo salvar la vida, y luego empezó a caminar por la noche hasta la frontera con Francia, a campo traviesa, con unos fríos verdaderamente de horror. Y él cree que al llegar a Francia va a ser un hombre libre. ¿Y cuál libre? Al entrar a Francia lo arrestan los soldados senegaleses, los soldados franceses, y lo meten en un campo de concentración junto con, no sé, serían 300,000 españoles, una verdadera barbaridad. Y entonces en la mañana, decía él, pues amanecían muertos muchísimos por el frío. A muchas personas se les congelaba una mano o un pie, y entonces había que amputárselo, pero no había ningunos servicios médicos, o sea, una condición de horror. Él, por ejemplo, cosa que a mí me sorprendió mucho, cuando se tomaba un café y el café estaba hirviendo, cuando les digo hirviendo, es hirviendo. Le digo, tío, pero ¿cómo te lo puedes tomar? ¿Cómo no te quemas? Y me dice, pues es que piensa que cuando yo estaba en el campo de concentración nos hacían una sopa ahí con nabos, algo verdaderamente asqueroso, pero con el hambre que teníamos yo tenía que volverme a formar, entonces me tomaba la sopa a toda velocidad antes de que se acabara, y entonces me daban otra vez la sopa, y bueno, gracias, prefería quemarme la boca y la tráquea y el esófago y lo que tuviera que quemarme, pero no el hambre que da una desesperación de horror. Él se hizo un agujero en el piso, y en las noches se enterraba y se cubría con tierra, y bueno, él pudo sobrevivir.
La gran ventaja es que en el año de 1939, el 1 de septiembre de 1939, ventaja para él, Hitler bombardea Varsovia, estalla la guerra europea, no la guerra mundial, pero sí la guerra europea. Estados Unidos entra en la guerra 2 años después, en 1941, como ustedes saben, con el bombardeo de Pearl Harbor. Y bueno, en ese momento los franceses se dan cuenta de que todos los republicanos españoles que estaban en los campos de concentración pues eran aliados naturales de la República Francesa. Y entonces, ¿por qué? Porque odiaban a Hitler, porque Hitler había apoyado a Franco. Entonces liberan a mi tío y liberan a muchos españoles, y él se va a un pueblo que se llama Mulhouse, en la Alsacia, y ahí era un hombre que tenía, pues el cuello de él era como mi cintura, digamos. Era un roble, y conoce a la mujer de su vida, que se llamaba Adele. Y ahí cuento la historia de él con Adele. Y cuento también cómo lo traiciona un miserable llamado Mauricio Rubio. Lo traiciona haciéndole creer que también él era un refugiado de la República. Lo arrestan y va a dar a Auschwitz. Es muy curioso, pero si ustedes ven los anales de Auschwitz, hay muchos españoles que por contagio y por recomendación de Hitler los manda a arrestar y los manda a los campos de exterminio, no de concentración, a los campos de exterminio en Auschwitz, en Mauthausen. Mauthausen fue el campo de exterminio de los españoles, así era conocido, o a Dachau, o a Sachsenhausen, en fin, a todos estos campos de exterminio los mandaban, y a mi tío le tocó llegar a Auschwitz. No les puedo contar lo que pasó en Auschwitz, porque no es el caso, pero ya lo verán ustedes en la novela. Pero bueno, lo importante es que no crean ustedes que es nada más la historia de mi familia, y no crean ustedes que nada más es la historia política de Europa y la historia militar de Europa, sino que también es una historia de amor de esas que ni en Hollywood. De veras, es la historia de mi tío con Adele fue verdaderamente impresionante, y yo la conocí a ella. No sé si ustedes conocen una actriz francesa que es mi adoración, se llama Juliette Binoche. Bueno, pues así más o menos ese era el aire de Adele, a la que él le decía polvorita. Imagínense nada más cómo tendría que ser esta mujer para que mi tío le llamara polvorita. Bueno, pues esta es una parte de la historia. La otra es, mi padre sale rumbo a África del Norte, ahí lo arrestan, y bueno, luego se queda construyendo el ferrocarril transsahariano que iba de Casablanca al Cairo. Ahí lo construye, bueno, junto con no sé cuántos miles de presos españoles. Me decía, yo nunca había vivido un calor así en mi vida, porque estábamos a 50 o 60 grados a la sombra, dando de martillazos para hacer el ferrocarril. O sea, una cosa verdaderamente espantosa. Y ahí se hace mi padre millonario, porque tenía mucha imaginación, y luego, bueno, tiene una serie de percances que tampoco se los voy a contar, porque si no, no van a leer la novela. Y bueno, se viene luego a México en unas condiciones muy difíciles, y en el barco conoce a una cubana, y se vuelve loco con la cubana. Y bueno, pues se quiere bajar en La Habana, y Fulgencio Batista se niega a recibir a ningún republicano, porque decía que los republicanos habían incendiado España, y que él no iba a permitir que ningún español republicano, que eran ratas comunistas, viniera de ninguna manera a incendiar ahora Cuba. De modo que ahí se acabó el romance, y siguió mi padre hasta la Ciudad de México. Y aquí hay una cosa curiosa, que es que mi abuela, pues que era hija de un potentado, cuando llega a México, pues perseguida por los nazis, pues llega en condiciones económicas terribles, ya lo verán en el libro. Pero es muy curioso ver cómo mi abuela, que era una princesa prusiana, acostumbrada a viajar en primera clase, y tenía automóviles Mercedes-Benz con 2 choferes y un ayudante para ayudarla a bajar, y en fin, llega a la ciudad de Veracruz, al puerto de Veracruz, y dice, esto no se parece en nada a Rotterdam, ni a Hamburgo, ni a
Bremen, ni tampoco se parece en nada a Nueva York. Dice, ¿qué es esto? Esto es espantoso. Y le dan un asco la ciudad, el puerto de Veracruz, que para qué les digo. Y se envenena desde que llega a México. Mi abuela nunca pudo. Pero mi abuelo, cuando llega, se enloquece. Nunca había visto unas maracas, nunca había visto un güiro, nunca había visto que la gente cantara en las calles, que los tríos y los quintetos, y no solo en las calles, sino también cantaban en los cafés. Y no tardó en aprender el español, no tardó en aprender el güiro, a tocar las maracas, a bailar todo lo que fuera necesario bailar, y a mandar a mi abuela la fruta. Se volvió absolutamente loco con una mulata veracruzana que bueno, yo la conocía, la mulata veracruzana era una beldad, y vivía con ella encantado. Y un día llega a su casa, a su departamento. Él era dueño de un restaurante que se llama El Ceps, que está aquí en la calle de Michoacán. Sí, ese era de él. Bueno, pues es increíble, pero ahí estaba viviendo con esta mulata, aprendiendo pasos de lo que ustedes se quieran imaginar, y le dice la mujer, oye Max, mi hermana vive en el puerto y no tiene trabajo y quiere venirse aquí 5 días para buscar chamba. Y mi abuelo le dice, pues que se venga, claro, aquí la alojamos, ¿no? Llega la hermana a la casa y mi abuelo se cae de rodillas. Si le gustaba la mulata, la hermana lo volvió loco. No, bueno. Entonces le dijo, oye, pues ya sabes qué guapa estás, todo esto. Ya sabes, ¿no? Entonces, pues se tomaban un cafecito y otro cafecito, hasta que se hicieron amantes, la hermana y mi abuela y mi abuelo. Y un día la hermana, la mayor, descubre pues que la estaban engañando, descubre que no era justo, que era una traición, y se arma un zipizape. Y mi abuelo salió al quite y dijo, mira, no lo vamos a negar, pero lo que yo no creo conveniente es que te enojes. ¿Por qué te enojas? A ver, ¿qué problema tenemos si vivimos los tres? Sí, vivamos los tres juntos y nos vamos a divertir. Tu hermana, que tiene que ir a buscar trabajo si ya la puedo mantener, y tú, ¿por qué tienes que pelear con tu hermana? No tiene sentido. Si te pones a ver, pues que las convence. Y las dos lo cuidaron hasta su muerte, el día en que asesinaron al presidente Kennedy. Ese día, en 63, el 22 de noviembre del 63. Pues hasta entonces vivió con las dos. No me atrevo a decir los consejos que siempre me daba mi abuelo, porque no puedo herir la susceptibilidad de las damas, pero sí era verdaderamente un pícaro, un necio. Entonces me decía, tú te imaginas, haz lo posible porque a mí me entierren, haz lo posible porque a mí no me vayan a cremar, porque si me pretenden cremar, con el alcohol que toma de mi vida, se va a incendiar el horno crematorio y el edificio. O sea, ten cuidado con eso. Era muy, muy, muy gracioso, y yo a él le debo consejos que él absolutamente nunca siguió, pero que para mí fueron definitivos porque cambiaron mi vida. Él me decía, en alemán me decía, si tú quieres tener éxito en la vida, apréndete 3 palabras de memoria. Yo decía, ¿cuáles, opa? Discipline, discipline und discipline. Pero él nunca tuvo disciplina por nada. Pero yo le compré el concepto, y entonces yo no hubiera podido escribir 23 libros que llevo ya si no ha sido por la disciplina.